Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a retomar el texto de Maritain. Vamos a retomar el concepto del bien ontológico. Ontológico, recuerdan que significaba razones del ente o de lo que es, o razones del ser. Maritain sostiene que el ser no puede ser conocido como la mayoría de los entes, que se presentan a la experiencia, porque no tiene límites. No se diferencia de nada. Un hombre, un animal, una planta, un útil tienen límites, tienen definiciones apreciables por sus diferencias con otras cosas, pero el ser no se diferencia de nada. Todas las diferencias son. Por eso, a pesar de ser una noción omnipresente en la experiencia, habitual, pues siempre decimos esto es aquello, y utilizamos constantemente la noción de ser, no por eso la comprendemos. El ser no se muestra en su definición, sino, dice Maritain, por analogía. ¿Qué significa analogía? La analogía es una comparación. Y es también una forma retórica que se usa en los discursos. Por ejemplo, las armas son a la guerra como los argumentos al debate. O el carbón es al diamante como el principiante al experto. Maritain dice, el ser lo es todo. Pero así dicho, este concepto no nos alumbra, no nos alcanza para comprender. Y en cambio, por analogía, conseguimos entenderlo más, entenderlo mejor. Diría, el ser es a todas las cosas como el bien a todos los valores, como lo uno a todas las variaciones, como la verdad a todas las dicciones, como la belleza a todas las apariencias. Dice estas nociones que son trascendentales. Trascender significa ir más allá, ¿no? Y él la usa en el sentido de que nos permiten acceder a la comprensión del ser. Habla del modo, además. No es lo mismo que trascender. A la comprensión de lo que es. Claro, es una noción del modo como accedemos. Cada una de estas nociones son también infinitas, ilimitadas, y se extienden a todo lo que es. Es decir, todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es bello. Todo lo que es uno. Esta concepción del uno es bastante importante, aunque él no la desarrolla mucho, es bastante importante para poder entender o sea, que el ser sea uno significa que no está dividido, y en la división entraría en juego primero que no hay otro que el ser, ¿no? Y por otro lado, la integración de todas sus fuerzas o de todas sus posibilidades. Eso también va a tener sentido para entender la moral. La verdad, por ejemplo, no se diferencia de otra cosa. Es un trascendental en el sentido que es infinita. Es decir, esto implica decir que no hay la mentira como diferente de la verdad. Según Maritain, la mentira es posible solo en tanto participa en parte de lo verdadero. Es decir, mientras se hace creer. Si dijéramos algo tan disparatado que no fuera posible, nadie lo creería. Y no podría ser una mentira. Para que sea una mentira, para que sea posible, tiene que tener algo de verdad. Todo lo falso participa en un grado menor de lo verdadero. Debe parecerse. Tiene que parecerse a la verdad. Maritain sostiene que es imposible negar el ser, que estamos condicionados absolutamente a ser. En el mundo contemporáneo hay muchas corrientes
teóricas que de diferentes maneras niegan el ser como noción. Unos porque no tiene contenido empírico. Otros porque afirman que no tiene en absoluto ningún contenido. Hegel, por ejemplo, dice que ser y no ser son lo mismo, con lo cual toda la argumentación de la existencia absoluta del ser se descompone. Tiene momentos de más y momentos de menos, de creación y de decadencia. Pero volviendo a Maritain, en él encontramos la tesis más tradicional que afirma la existencia innegable y absoluta del ser, que es una existencia suprema, es Dios. Lo verdadero es el ser mismo en cuanto se ofrece la intelección. El bien es el ser en cuanto se ofrece al amor. Todo lo que es bueno metafísicamente, por el mero hecho de ser, y en este sentido es amable. Esto no quiere decir que sea moralmente bueno, es ontológicamente bueno. Bueno, en esta afirmación también hay posibilidades de discutir muchísimo, ¿no? Si todo lo que es bueno metafísicamente, ontológicamente. Digamos, esto implica que en el ser no hay nada que sea negativo, no existe la negación. A esta afirmación que dice que todo lo que es metafísicamente bueno, también se han hecho muchas críticas. Algunos desde una posición trágica afirman que la existencia es absurda. Otros dicen que el ser, los hechos, no implican valores, y no se le puede aplicar el bien al ser. Y hacer del amor el criterio del bien es también discutible, hay amores que son transgresores, nocivos para los demás. En contrapartida, Maritain dice que podemos amar cosas malas, pero bajo la apariencia del bien. El hombre no puede querer o amar nada si no es en la línea del bien. Si todo ser es bueno, se plantea el problema de dónde proviene el mal, que también nos es evidente, ¿no? Bueno, y Maritain lo va a resolver por la diferencia que establece entre bien ontológico y bien moral. Bien ontológico y bien moral. Dice, toda cosa es ontológicamente buena, o sea, según su ser es bueno. Mas no toda cosa es moralmente buena. O sea que puede haber cosas que son ontológicamente buenas y moralmente malas. El mal, entonces, es una noción moral, y que empieza a existir y se manifiesta en el orden moral, no en el orden metafísico. Por supuesto que esto se deriva de que toda cosa se deriva de la bondad infinita de Dios, es una creación divina, y un poco viene a responder la pregunta tradicional de que por qué si Dios es bueno, acontece el mal en el mundo. Él va a decir que, bueno, que metafísicamente, o sea, según la creación divina, nada es malo. Pero según el orden moral, que depende de la libertad humana, sí hay cosas malas. El bien moral, aclara también un poco apuntando a lo mismo, no es un trascendental, porque no es infinitamente aplicable. Se aplica a la realización humana solamente. Supone la experiencia moral como un dato nuevo, que irrumpe ante la pura existencia. Esta experiencia nueva es la de la libertad. Los seres humanos estamos condicionados por el bien ontológico a realizarnos como seres libres. Es decir, que dentro de nuestra esencia está esta exigencia de ser libres. Es una exigencia que está en lo que nosotros somos, digamos, en cómo hemos sido creados. Hemos sido creados de tal modo que tenemos que ser libres. Al ser libres nos constituimos a nosotros mismos. Como causas de nuestros actos nos realizamos. Es decir, que no estamos como las demás cosas realizadas por las causas que se presentan en el mundo. Nosotros introducimos nuestras propias causas.
que son las acciones morales. La moral misma en las acciones que realizamos, es decir, cuando nosotros realizamos una acción, hay una parte que es material, digamos, de las acciones. Hacemos esto o aquello. Pero por otro lado, esas cosas que hacemos están determinadas por el aspecto moral. Eso quiere decir digamos, la típica noción cristiana del libre arbitrio, ¿no? Tenemos libre albedrío. Es decir, actuamos voluntariamente. Dice Maritain, formo mis acciones de acuerdo con una ley que conozco. Digamos, esta libertad también tiene que ver con el entendimiento. El hecho de tener intelecto y razón es lo que nos permite ser libres, lo que nos obliga a ser libres. También afirma que tengo un patrón de comportamientos, tengo reglas, y elijo fines. Una de las preguntas que se podría hacer es, bueno, ¿de dónde saco las reglas? ¿Qué constituye las reglas? Y en parte la contestación de Maritain es que es el amor la que nos permite conocer las reglas. Nosotros reconocemos lo que es amable y sentimos aversión hacia lo que no es amable. El mal, que no existe metafísicamente, lo explica por privación. Es decir, cuando nosotros nos realizamos, omitimos el uso de nuestra libertad y omitimos actuar según lo que consideramos bueno. Cuando juzgamos malas a las cosas, estamos en esa experiencia moral. La represión, las dictaduras, la opresión de los hombres por otros, la injusticia, son experiencias morales. Y lo que desaprobamos en esos hechos apunta a lo que se ha hecho en el orden moral. La moral se especifica, o sea, se define, digamos, por lo que debe ser hecho, no por lo que es, sino por lo que debe ser hecho. Y el mal, porque lo que debe ser hecho no se realiza. Es decir, que no habría un mal positivo, no habría un deseo de mal. Lo que hay es una privación de bien. Bueno, y esto también implica que nuestro concepto del mal, el mal que podemos encontrar en la historia, en la política, se nos muestra a partir de una experiencia que es práctica y no especulativa. Especulativa es la que describe lo que es. Práctica es una experiencia valorativa que tiene que ver con las acciones del hombre que siempre están predeterminadas por la libertad. Y a partir de esto, Maritain pone por delante, y quizás como paradigma esencial, lo que él llama el bonum honestum en latín, ¿no? Que significa lo que es bueno en sí y por sí, o el bien sustancial. Desde Aristóteles los bienes se dividen en bienes relativos, o sea, bienes que son buenos porque sirven para otros bienes, y, por ejemplo, el alimento es bueno para la salud, las armas son buenas para la guerra, etc. Y otros bienes que son absolutos, o sea, bienes que son buenos por sí mismos, como la amistad, la virtud, la honestidad, la salud, por ejemplo. En un principio, podemos pensar que los bienes son relativos infinitamente, pero Aristóteles demuestra, digamos, que si no hubiera un bien en sí, un bien final, la cadena de los fines no terminara nunca, no habría ningún bien relativo tampoco, o sea, no podríamos tener noción de bien, nada nos sería realmente bueno, si no hubiera un bien verdadero.
En el caso de Aristóteles, el bien verdadero está definido por la felicidad. Y la felicidad, sí, también tiene que ver con esto que dice Maritain de la autorrealización de las propias virtudes. Bueno, otra cosa interesante en la definición de los bienes, él habla de el bien útil, que sería el bien relativo, y el bonum honestum, que es el bien absoluto, el bien en sí. Pero también habla de un bien deleitable. Y esto es muy interesante, ¿no? Lo define como la representación del bien en las potencias afectivas del sujeto. Con lo cual quiere decir que el bien nos da placer. Bueno, eso es interesante, esa relación que hace él, ¿no? Que nosotros realizamos el bien no por una obediencia moral a los mandatos de la sociedad, por ejemplo, sino porque nosotros queremos, porque deseamos el bien y porque nos amamos a nosotros mismos. Como nos amamos a nosotros mismos y en nuestra realización está incluido que, digamos, nos volvemos virtuosos o buenos por hacer el bien, por hacer cosas buenas, por volvernos moralmente buenos. Dice Maritain, mi voluntad tiende naturalmente y necesariamente a lo que es bueno, en el sentido ontológico, o sea, el bien que es el ser, ¿no? El bien y el ser son nociones intercambiables ontológicamente. Y tienden aún naturalmente a lo que es bueno moralmente. Aunque este amor natural del bien moral no sea eficaz por sí mismo. Es decir, que no estamos obligados, como por una causa externa, a realizar el bien, sino somos libres, que amamos el bien, pero necesitamos la voluntad para poder realizarlo. No se nos da por inercia el bien. Aristóteles tiene una frase que Maritain retoma, que es, el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Todas las cosas tenderían al bien como su propia realización. Pero nosotros nos diferenciamos de las demás cosas, esto es de Maritain, en que en nuestro ser, en nuestra realización y tendencia, hay un momento de libertad, donde nos realizamos a nosotros mismos como buenos o malos. Nos hacemos hombres y mujeres buenos o malos, según Maritain, en un sentido absoluto. O sea que hay hombres buenos y hay hombres malos, ¿no? Según se hayan realizado por sus acciones. Y esto es como un proceso de realización que se da sobre la base de que cada uno quiere ser bueno, porque se ama a sí mismo. Yo quiero el bien para mí. Yo amo y quiero realizar las buenas acciones porque ellas son buenas y también porque me hacen bueno. O sea, yo amo el bien, pero eso no es independiente de mi placer o de mi felicidad, sino que el bien que amo es también lo que me va a hacer buena a mí. Para darle un poco más de concreción a esta idea, digamos, todos amamos el bien, la solidaridad, la justicia, la belleza, y odiamos sus contrarios, el egoísmo, la injusticia, la fealdad. Pero en nuestras vidas complicadas, complejas, fragmentadas, en muchos aspectos, nos dispersamos de tal modo que nos es muy difícil tomar un patrón de comportamiento coherente con el bien, que es lo uno también. Aun cuando se trate de nuestro bien y felicidad, en medio de las complejidades y dificultades de la vida, nuestro ser se divide en muchas actividades que requieren de nuestra voluntad y de nuestra acción. Esta división de todas nuestras funciones, cuidados del cuerpo, cuidados del otro, del intelecto, del trabajo, de los placeres, de los amigos, de los valores ciudadanos, etc. Cada una tiene sus reglas, cada actividad tiene sus exigencias. Es difícil mantener una unidad de criterios en todas las actividades. Pero Maritain afirma
que conocemos el bien por el amor. Si bien nos confundimos y perdemos, podemos retomarnos a nosotros mismos, y si no lo hacemos, pecamos por omisión. O sea, el mal consistiría en negarnos al bien, o en no esforzarnos por el bien, en ignorarlo. El mal es omisión del bien. Se define por defecto. Como si hiciéramos el mal sin querer. No, o sea, porque el bien hay que quererlo. Entonces, no es tanto sin querer hacer el mal, porque él dice que nosotros sabemos cuál es el bien. Lo sabemos por el amor, por el afecto. Entonces, es como, por eso nos sentimos culpables cuando hacemos el mal, porque estamos evitando algo que deberíamos hacer. Claro, Y no lo tenemos hacemos. alguna justificación externa. Claro, también hacemos el mal por confusión, porque creemos que estamos persiguiendo un bien, cuando en realidad estamos persiguiendo un mal. Sí. Pero en ese sentido sí podríamos hacer el mal sin querer. Pero bueno, ahí faltaría un esfuerzo de claridad sobre nuestra vida. Por eso me parece a mí que la noción de lo uno en el ser, que es también lo bueno, es la que más clarifica cómo sería la moral que propone Maritain. Porque si bien nos vemos desintegrados por todas las actividades y amores que tenemos, la cuestión es que, digamos, los amores muy apasionados nos pueden exigir cosas donde tengamos que abandonar otras cosas que nos retomarían el equilibrio o a nuestra propia integridad, ¿no? Porque si cuando actuamos nos realizamos, el tema es que nos tenemos que realizar con integridad, y nuestros amores nos pueden desintegrar. Parece hacer prevalecer un principio liberal egoísta como base del buen sentido del amor. Sí, me parece que él considera que siguiendo los propios deseos y los propios mandatos, todo el mundo coincidiría en la virtud, y en la virtud del mundo también. Y también habría que tener en cuenta que, por ejemplo, los terremotos, las enfermedades y demás, no están considerados como males, ¿no? Sino que si Dios los creó es por algún bien. Bueno, es una moral teológica, y sí, creo que es lo más interesante que tiene, esa coincidencia con la virtud individual, ¿no? Entre lo que él considera el bien ontológico, natural, o creado, digamos, por Dios, y el bien individual. Claro, o sea que siguiendo las propias inclinaciones del individuo, en tanto puedan ser coherentes entre sí, podríamos llegar a la virtud y al bien. Y recuperar unidad del ser. Claro, como integrarnos a esa unidad. Bueno, con esto, esta sería la clase de Maritain. Listo. Chao. Yo tengo que finalizar reunión.